chicos, esto es lo que yo les acabo de mandar, que no lo terminé, porque hay cosas que tenemos que completar a medida que vamos viendo, pero quiero que ustedes lo lean y a ver si se corresponde con lo que estuvimos haciendo, y esto me parece que es un poquito más formal de lo que estábamos hablando. Si bien las demostraciones pueden ser coloquiales, está bueno que se acostumbren a poder expresarse en lenguaje matemático, digamos, ¿sí? Esto lo van a ir haciendo de a poco, no se asusten. El otro día una alumna me dijo que si no armaban las cosas así, no aprobaban. No, no es así. A mí me interesa que justifiquen, que razonen, que entiendan, porque de nada me sirve que me lo escriban re lindo, con todos los triangulitos, si no entienden lo que están escribiendo. Cuando uno corrige un examen, se da cuenta si el alumno repite lo que dijo el profesor o entiende y reproduce lo que entiende, que son cosas totalmente distintas, y uno se da cuenta cuando está leyendo el examen. Yo quiero que ustedes, aunque sea más difícil para mí entenderlos a veces, pero quiero que ustedes escriban con sus palabras y lo que entienden. Quiero que quede grabado el concepto más que la formalidad. Y hoy hablábamos con Laura, no sé todavía cómo vamos a tomar las evaluaciones. Está por verse. Tranquilos, ya entre todos lo vamos a armar. Bien, esto era propiedades del triángulo isósceles. Teníamos un enunciado que decía: en todo triángulo isósceles, a lados congruentes se oponen sectores angulares congruentes y viceversa. El viceversa quiere decir que después podemos armar que a partir de los ángulos encontrar que los lados son congruentes, que es lo que generalmente hacemos en los ejercicios, ¿no? Entonces, yo pongo un enunciado, dado el triángulo, lo nombro, ABC, de base a C, demostrar que el ángulo BAC y BCA, que son precisamente los ángulos que se oponen a los lados congruentes, que esos ángulos son congruentes. Entonces armamos a partir de este dibujo. Primero lo que siempre tienen que hacer es una figura de análisis. Es primordial, no te digo que si no la hacen está mal, no, pero es lo que más me ayuda. Ahora, ¿puedo justificar por el dibujo? No, voy a justificar por las palabras. El dibujo me va a guiar a que yo escriba lo que tengo que poner, ¿sí? Bien, la hipótesis sería lo que sí sé hasta acá es que tengo un triángulo ABC, que la base es AC, por lo tanto, los lados congruentes van a ser AB y BC. Perfecto. Lo que tengo que averiguar, que es lo que estábamos hablando recién, es que BAC y BCA son los ángulos que van a ser congruentes. ¿Hasta acá va? Esto es lo que sé, esto es lo que tengo que averiguar, y voy a la demostración. En la demostración tengo que escribir que voy a trazar una bisectriz porque no lo sé. Entonces, trazo la bisectriz del ángulo ABC. Esa bisectriz de ABC, intersección el lado AC, me da el punto M. ¿Se acuerdan que dijimos? Yo acá puse AC como segmento, ¿sí? Acá dijimos que como era una operación de conjuntos y M tiene que ser un conjunto, pero es un único elemento, pobrecito, lo tenemos que poner entre llaves para decir es el conjunto que tiene el elemento M. ¿Sigo? ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entiende esto que está escrito? Sí. Bien, sigo. Entonces, acá fui haciendo el dibujito, fui poniendo todo lo que había. ¿Qué hicimos? Comparamos los triángulos ABM y CBM. Triangulito dice. ¿Qué obtuvimos? El lado AB congruente con BC por hipótesis, porque eso estaba escrito en la hipótesis. Todo lo que escribimos por hipótesis, después le podemos poner por hipótesis y está genial. Está bien justificado, porque está escrito en algún lado. El lado BM es congruente con BM. Ustedes me dicen por ahora por lado común. Más adelante me van a decir por propiedad reflexiva de la congruencia, cuando en álgebra estudien relaciones. Y después, que el ángulo ABM y MBC son congruentes precisamente por el trazado de la bisectriz. ¿Sí? Bien. Entonces, yo puse directamente por primer criterio de congruencia, y si ustedes no se acuerdan el número, lo enuncian. ABM y CBM los triángulos ABM y CBM son congruentes, por lo tanto, todos sus lados y todos sus ángulos son congruentes. Entonces,
el ángulo BAC y es congruente con el BCA, y estas dos rayitas de acá quiere decir que esto quedó demostrado. No es muy distinto de lo que hicimos, ¿o sí? Si ustedes lo ven escrito así, ¿lo entienden? Sí, se entiende. Bien. Entonces, es lo que hicimos escrito en un idioma matemático, digamos. Ahora, aprovechando esa demostración que acabamos de hacer, vamos a ver otra propiedad, que después si quieren se las escribo, y les vuelvo a mandar este archivito, que dice, pero vamos ahora a deducirla, si yo lo escribo no tiene gracia, yo quiero que ustedes lo analicen. La bisectriz del sector angular opuesto a la base, que es la rojita que trazamos recién, es a su vez altura y mediana de la base y está incluida en su mediatriz. ¿Eso será cierto? ¿Que es mediana? Sí. Porque sabía que el segmento, pero, no, yo tenía mi un segmento pregunta AC. es, ¿coincidirán todas? ¿Será verdad que coinciden? En el ISO. En el isósceles. En el isósceles sí. Bien, ¿por qué? No quiero que me lo justifique, sino algo que hicimos al principio de la clase. Está bien, no es una demostración lo que te estoy pidiendo, ¿eh? Sino, espérame. No sé. Ahí voy. ¿Vieron que acá teníamos trazado todo? ¿Sí? Y llevamos a esto al isósceles y dijimos, ups, a ver, el verde, el azul, el rojo están incluidos en la mediatriz que es la violeta, altura, mediana, bisectriz, o sea, eso lo vimos acá, pero no lo pudimos demostrar. Lo estuvimos analizando y después vimos que si era equilátero, coincidían todos. ¿Sí? Eso lo vimos al principio de la clase. Entonces, en el isósceles, coinciden aparentemente las tres. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la demostración. ¿Sí? Lo primero que dice, creo que dice la bisectriz del sector angular, pues ya ahora lo saqué. ¿Están viendo el isósceles? Sí, se ve que quebra. No, avísenme porque últimamente estoy poniendo cualquier cosa en la pantalla. La bisectriz del sector angular opuesto a la base es también altura de la base. ¿Qué tiene que ser BM para ser altura? O sea, me pregunta eso, yo vamos a tener que demostrar, asegurar que es la altura, pero para eso tenemos que ver que cumpla con la definición. Entonces, ¿cómo definíamos altura o qué es una altura? ¿Estuvimos hablando de altura? Que es el segmento perpendicular a la base AC. Bien, ¿qué más? Que es pasa perpendicular por el ángulo opuesto. por el vértice opuesto. Bien, Vértice entonces, es está incluido en la recta, no es perpendicular, la altura es perpendicular a AC y pasa por el vértice opuesto. ¿Qué pasa por el vértice opuesto? Ya lo sabemos. ¿Que es perpendicular? Todavía no. ¿O sí? Sí, porque ya habíamos demostrado dicho que el triángulo ABM y el triángulo BMC son congruentes, o sea que tienen todos todos sus ángulos son congruentes, entonces el ángulo AMB es
de 90 grados y BMC también de 90 grados. A ver, dijimos que AMB era congruente con BMC, no dijimos que eran de 90. Me falta como una pequeña cosita para decir que es de 90. Está bien lo que vos me decís, pero hasta ahora Sí, pero no está demostrado. Dijimos se ve, pero no está demostrado. Dijimos que son iguales. Y podemos saber que son de 90, porque a ver, yo puedo, estos dos también son iguales. Estos dos también son iguales y no son de 90. Pero sabiendo que es la perpendicular, no sé todavía que es a ver, son de 90 grados. Volvemos. Estamos tratando de ver si es la perpendicular para poder saber si es altura. No sé qué es perpendicular. Estas son las cosas que más me cuesta, porque se ve todo, ustedes lo aseguran y todavía no lo dijimos. Vuelvo. Claro. Hasta ahora comparamos dos triángulos en el cuales trazamos la bisectriz, va de 1, entonces podemos saber que estos tres lados son congruentes y que este angulito era congruente, este con este también congruente, estos dos son congruentes, pero en ningún momento dijimos que son de 90 grados. Podemos decir que son dos triángulos rectángulos, pero no tengo que justificar que BMC es de 90, ¿no? Uh-huh. Es apeñita, es una cosa chiquitita la que hay que decir, ¿eh? No se compliquen mucho. ¿Cómo podemos saber que son de 90? ¿Cómo son estos dos ángulos entre sí? Estos dos ángulos son suplementarios. Bien. ¿Son congruentes? ¿Son suplementarios? Son suplementarios sí. Porque son... ¿Por qué son suplementarios? Son consecutivos, todos los consecutivos. AC consecutivos. Bueno, no. Dos ángulos consecutivos no siempre son suplementarios. Pero son consecutivos complementarios. En este caso son suplementarios consecutivos. Bien, a ver, ¿son suplementarios porque son adyacentes? Sí. Bien. Sí. Son adyacentes sí, porque sí. Ahora sí, son adyacentes porque las dos lados son semirrectas opuestas. O me pueden decir que son suplementarios porque sumados forman un ángulo llano, porque AC es una recta. Esas cosas se pueden decir, no porque son consecutivos. Claro, y al ser congruentes. Porque dos ángulos consecutivos no tienen por qué ser suplementarios. Pero porque son suplementarios, sí. Que sean suplementarios adyacentes. Ahora sí. Son suplementarios y adyacentes. Que sean suplementarios no quiere decir que sean consecutivos tampoco, ¿eh? ¿Se acuerdan que habíamos hecho algo así? Miren, algo así habíamos hecho. Estos dos ángulos son suplementarios y no son consecutivos. Adyacentes. ¿Son suplementarios adyacentes o son suplementarios que sumados dan cierto, son suplementarios porque están en la misma recta y son consecutivos, pero tenemos que armar todo, a ver, son consecutivos y forman un mismo ángulo llano, sumados dan un llano, entonces sí son suplementarios, perfecto. Entonces, ¿suplementarios que están en la misma recta también funcionan? No siempre. Porque, por ejemplo, los que dibujaste recién podrían estar en la misma recta. No son en la misma recta, no están en la misma recta. Los que dibujé recién son suplementarios, no son consecutivos, no están en la misma recta. No forman, a ver, los dos lados que yo te mostré recién. Perdón. No, está bien. Uy, Dios. Tengo el pulso un poquitito... Ahí. Yo sé que son suplementarios porque estas dos son paralelas, pero no están, digamos, como que no... Pueden ser que estén en la misma recta, pero no forman semirrectas opuestas los lados. Esto no me forma un ángulo llano. Si yo los sumo, los pego, los pongo consecutivos y me forma un llano. Pero por ahora pueden ser no consecutivos y pueden ser suplementarios. ¿Sí? ¿Se entiende todas las diferencias? Sí, igual sí digo que son
suplementarios adyacentes, como que... Si son adyacentes ya son cualquier duda. suplementarias, porque la definición de adyacentes dice que tiene un lado... espera. El adyacente tienen un lado en común y los otros dos son semirrectas opuestas. No hay otra posibilidad de que no sean suplementarios porque al ser semirrectas opuestas suman 180. ¿Sí? Okay. Bien. Entonces, volvamos a todo lo que estuvimos diciendo. Dijeron que AMB y BMC son congruentes y que son suplementarios. Porque, a ver, ¿las dos cosas son necesarias que le digan? Sí, porque miren, Okay. porque si son suplementarios no tienen por qué ser congruentes. Estos son suplementarios y no son congruentes. ¿Estamos? Claro, lo que nos hace acá Es demostrar que ¿son rectos? sí, que justamente sean sean adyacentes y que sean congruentes. Perfecto, ahora sí, las dos condiciones son necesarias. Son congruentes y son adyacentes, entonces suman 180 y como son congruentes, la mitad de cada uno es 90, entonces esa recta es perpendicular. Al ser dos ángulos de 90, podemos asegurar La mitad que... de cada uno, ¿La mitad de cada uno? dijiste la mitad de cada uno es 90. La mitad de cada ¿Está bien? uno. La mitad de No. cada uno, no. No. ¿De cada qué? No sé, lo dijiste vos, por eso te pregunté. ¿Yo dije la mitad de cada uno? Sí. Ahora me voy a escuchar. No, está mal dicho. A ver, tengo dos ángulos que son congruentes y además son adyacentes, por lo tanto son suplementarios. Quiere decir Ajá. que suman 180 y como dos ángulos suman 180, la mitad de ese ángulo va a medir 90. Cada uno de esos ángulos va a medir 90. Eso es lo que quise decir. Si dije otra cosa, disculpen. ¿Sí? Tengo un ángulo dividido en dos ángulos iguales, entonces cada uno va a medir 90. Bien, ahora sí podemos asegurar que BM es perpendicular a C, que pasa por el vértice opuesto, por lo tanto, esa BM que era bisectriz es también altura. No hay ningún problema. Estamos totalmente de acuerdo con que es altura. Eso lo pueden ir agregando en el apunte o yo si quieren después lo escribo o se los mando. Bien, ¿seguimos? ¿O están escribiendo? Sí. No los veo. Bueno, sigo. Quiero saber ahora si la bisectriz es también mediana. ¿Qué voy a hacer? Buscar la definición de mediana. ¿Qué era la mediana de un lado de un triángulo? Las rectas que unen el punto medio de un lado con el vértice opuesto. Perfecto, pero no es recta, es segmento. El segmento que une el punto medio de un lado con el vértice opuesto. ¿No? Me encuentro con un montón de cositas que no termino de decirlas bien. Pero a fin de año las vas a decir de 10, ¿no es cierto, Martín? Verdad. Se van a quedar grabados con fuego. ¿Viste? No, tampoco grabada con fuego, no soy tan mal. No, pero de a poquito vamos a ir acostumbrándonos a hablar, porque, a ver, yo acostumbro a hacer este tipo de cosas porque después, si yo te digo es una recta que va por el... Vos me dibujas una recta, y no es una recta, en realidad la mediana es un segmento, entonces, de a poquito nos vamos a ir acostumbrando, no se preocupen. Bien, es un segmento... ¿Te hago una consulta? Sí. La única que se considera recta es la mediatriz. Sí. Porque la bisectriz es semi-recta. Eso es correcto, los otros dos son segmentos. A ver, es complicado, no es fácil. La mediana es un segmento, no hay problema. La altura es un segmento,
que está incluido en una recta perpendicular a la recta que incluye al lado. Porque en el caso del obtusángulo, si yo no doy toda esta definición, como me quedan afuera, la altura me quedó por un lado, el lado me quedó por el otro. Entonces, la altura es un segmento que está incluido en la recta, que es perpendicular a la recta donde está el lado. Todo eso es. Pero si vos me decís es un segmento perpendicular al lado, yo te digo que está bien. ¿Sí? Pero me preguntaste, esto estoy aclarando. La bisectriz de un ángulo es una semirrecta, pero la bisectriz del triángulo es el segmentito que está incluido en la semirrecta del ángulo. Entonces, cuando yo hablo de triángulo, a la bisectriz, digamos, me tomo la parte de la bisectriz que es el segmento que está incluido en el triángulo, nada más. Entonces, bisectriz de un ángulo es una semirrecta, perfecto, porque el ángulo no termina, el ángulo es infinito, ocupa toda esa intersección del semiplano. En cambio, la bisectriz en el triángulo es solo el segmento. Y la mediatriz es siempre una recta, la dibujes donde la dibujes. Si vos te diste cuenta, yo en el otro dibujo, las violetas eran mediatrices, eran las rectas. Siempre es recta, es la recta de los lados del triángulo. ¿Lo aclaré o lo confundí más? No, perfecto. Bueno, me quedó claro. Bueno. Igual no te prometo que los voy a nombrar perfectos. Ya los No voy a importa, nombrar. no importa, de a poquito. Y con que tenga el concepto básico ya está, ya por eso digo, si no, no pretendo que me digas la altura está incluida en la no, decime que la altura es perpendicular al lado y te voy a decir. Podríamos usar lo que usamos, dijimos recién, la altura es la distancia del vértice al lado opuesto, y mira, quedamos como duques, mucho más fácil. Bien, ahora tengo que asegurar que BM es mediana. ¿Será mediana? ¿Cuál es la definición de mediana? Me dijiste, es un segmento que une el punto medio de un lado con el vértice. El vértice está. M no sé si es punto medio. Sí, que sé que es punto medio. ¿Cómo sabes? Lo demostramos anterior. Dijimos que AM y MC eran congruentes. Bien, lo demostramos Y si hace el un ratito. segmento es AC, si AM y MC son congruentes, AM debería M es ser punto la medio. mitad de... Sí, lo demostramos hace un ratito. Generalmente siempre hacemos como demostramos anteriormente y vale eso. M es punto medio porque como demostramos que los triángulos eran congruentes, por lo tanto AM es congruente con MC y M punto medio. Entonces no hay ningún problema con que BM sea la mediana. Ahora, BM está incluida en la mediatriz de AC. Vuelvo. ¿Cómo sé que es mediatriz? Busco la definición. Recta perpendicular a un segmento en su punto medio. Sí, demostramos que era perpendicular, cuando demostramos que eran adyacentes. Bien. Y demostramos recién que era punto medio. Era punto medio. Bien, entonces, como ya demostramos anteriormente, que M es punto medio. Como ya demostramos anteriormente, no hay ningún problema en poder decir que BM está incluida en la... Acá digo está incluida porque, acuérdense, como dijo Laura recién, es una recta. BM es la mediatriz es una recta. Bien, también lo podíamos haber hecho como usando la definición del lugar geométrico. Porque, por ejemplo, a ver, yo necesito... hasta acá está perfecto todo lo que demostramos. Lo que voy a decir ahora no pretendo que se lo acuerden, salvo que es anecdótico para ver si podemos usar más conceptos. Hasta acá tenía terminado el ejercicio. ¿Está? ¿Quedó claro eso? Bien. A ver. La mediatriz es el lugar geométrico de los puntos que están a la misma distancia de los extremos del segmento. Entonces, si yo consigo dos puntos que estén a la misma distancia de los extremos del segmento, ya dos puntos me determinan una recta. ¿Me siguen? ¿Con dos puntos trazo una recta? Sí. Sí, con dos puntos trazo una recta. Bien, entonces, ¿el punto M está a la misma distancia de A y de C? Sí, porque demostramos que era porque es punto medio. Demostramos que es punto medio. Perfecto. ¿El punto B está a la misma distancia de A y de C? Sí, porque dijimos que los lados AC,
perdón, AB y BC son congruentes. Bien, entonces la distancia de A a B y de B a C es la misma, es congruente. Entonces yo ya encontré dos puntos que están a la misma distancia de AC y por esos dos puntos puedo trazar la mediatriz. Esa es otra forma de explicarlo. Porque cuanto más conceptos conocemos, más formas tenemos de darnos a entender. ¿Está? No pretendo esta que por ahí es un poquito más difícil. La otra me pareció más fácil. ¿No? Sí. Bien. Bueno, no creo que me quede mucho tiempo. Yo voy a hacer ahora, vuelvo, me quedan 10 minutos, ¿vieron? Yo sabía. Bien, falta ahora, lo de la base media no lo vamos a demostrar hasta que no veamos cuadriláteros. Ya lo dimos con el dibujito, a ver, ahora me dicen sí porque ya lo vimos. No, lo vimos, yo se los conté, como por las dudas haga falta usarlo, pero todavía no lo demostramos. Vamos a demostrar ahora lo de la bisectriz de un sector angular como lugar geométrico. Hasta donde lleguemos y después quedará. Lo que yo les voy a pedir es... a ver si tengo... creo que este está en blanco. Ahora con ustedes hago lo de la bisectriz, pero anoten como tarea, yo ya me lo voy a anotar, como para que lo vayan pensando, ¿sí? A partir de la definición de paralelogramo, si ustedes me pueden demostrar que los ángulos opuestos son congruentes. Tengo el paralelogramo ABCD y quiero que demuestren, busquen forma de demostrarlo. Hay dos o tres formas, con una construcción auxiliar, sin construcción auxiliar, ¿sí? Traten de ver demostrar si los ángulos opuestos de un son paralelogramo son congruentes. Ya dijimos que sí porque lo habíamos visto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se les ocurre que lo podríamos demostrar? ¿Sí? Y depende de la demostración que hagan, también sale la de que los lados opuestos son congruentes. A ver si es muy raro, si estamos bien encaminados con lo que estamos trabajando o no. No sé. Bien. Tengo que... Ahora sigo con el práctico que teníamos y dice que la bisectriz de un sector angular la tenemos, ¿se acuerdan que definimos que era la semirrecta que dividía el ángulo en dos ángulos iguales? Eso lo sabemos. Pero dice que es el lugar geométrico o el conjunto de puntos que están todos a la misma distancia de los lados. Entonces acá voy a trazar la bisectriz. Bien, me saca las 4. No importa. Semirrecta. Ahí está. Esa sería la bisectriz. Y hasta donde lleguemos, ¿eh? Si no, seguimos la clase que viene. Bien. ¿Cómo yo podría decir, me dividió los ángulos en dos ángulos congruentes? Eso ya lo sé, ¿no? Porque es la definición que tenemos. Qué chiquitito. Bien. Eso por definición de bisectriz. Ahora yo necesito encontrar que cualquier punto de la bisectriz está a la misma distancia de los lados. ¿Cómo hago? ¿Qué tendría que hacer? podría trazar dos puntos.
Bien, ¿a dónde? O sea, de lo que demostramos recién, la última demostración que hiciste, con lo de mediatriz, sí, yo tengo, por ejemplo, en el anterior dijiste que como A y C, perdón, los segmentos A en el caso anterior, A, B y B, C eran congruentes y tenía un punto medio, y tomaba que B estaba a la misma distancia, podía ser que como tenía la definición de bisectriz, en realidad la de mediatriz, pero podría ser algo parecido acá. Si tomo la misma distancia BA, por ejemplo, una distancia en BA y lo marco en BC. Pero entonces me estás dando la distancia de BA y de BC, y yo te estoy pidiendo que cualquier punto de acá tiene la misma distancia al segmento AB que al segmento BC. Es otra cosa lo que estamos diciendo. Ah, ok. ¿Sí? Y si trazo una perpendicular a la bisectriz, obviamente que pase por el lado BA y por el lado BC, ahí ya voy a encontrar dos puntos y ya trazo un segmento. A ver, Ahí esto me esa decís. distancia. ¿Me decís Sí. esto? ¿Y cuál sería, bueno, Sí. a ver, cuál sería la distancia según vos? Yo ahora lo que tengo que demostrar es que esos dos puntos, a ver, del Que punto. AF y Ahí FG. te puse todos los nombres. Claro, que son iguales. ¿Quién son iguales? Yo lo que tengo que demostrar ahora es que EF es congruente a FG. ¿Por qué? ¿EF y FG Eso es lo son que vos me distancias? pedís ahora. No, yo te pregunto, ¿EF y FG son distancias? Sí, son distancias. Sí, porque son segmentos. Sí, pero ¿entre quiénes? Digamos que son distancias entre los puntos. Sí. Pero yo no, a ver, yo ahora considero este punto F. Sí. ¿Cuál es la distancia de F a la recta BC? La distancia de F a la recta BC. Ah, no es FG. No, porque debería ser... Dijimos que era el menor recorrido de F a la recta. ¿Se acuerdan que hace un ratito vimos distancia? Una recta perpendicular. Entonces, esto que hicieron está perfecto para otro tipo de ejercicio, pero yo no puedo considerar que EF y FG son las distancias del punto F a los lados. La distancia de F a BC es una perpendicular a BC que pasa por F. Entonces... claro. Y si tomo dos distancias iguales en el segmento BA, si tomo dos, ¿qué pasa si yo marco? Espera, dos espérame un cachito. Segmentos. Yo ahora tomé esta distancia. Sí. Esto es distancia. ¿Sí? Porque esto es perpendicular. Ahí. Bien. Y tengo que tomar la otra distancia. ¿O qué querías hacer, Agustina? No te entendí. Lo mismo que estás haciendo vos, me parece. Pero empezando desde otro lado. ¿Qué pasa si ahora yo hago una perpendicular que vaya de F al lado BA? Voy a encontrar la distancia. Y ahí no me quedó un romboide. Bueno, si te quedó un romboide, ahora que vos me demuestres que es un romboide, digamos como que estamos a años luz. Bien. Bueno, dale. No, pero ahí me quedaron dos triángulos de los cuales... Bien, me queda un minutito. Me quedan dos triángulos de los cuales tengo... sé que comparten el BF, es el mismo, es lo que comparten y es congruente. Y que B... y que los... Bueno, hagamos una cosa. Lo dejamos acá. Dejemos que todos piensen. Yo te entendí, Agustina. Está bien lo que me estás diciendo. Y me parece que Fabián también está encaminado. Pero dejamos a que todos piensen
y lo retomamos esto desde el 0, ¿sí? Y ahora está bien, podemos comparar esos triángulos. Ahora, si vos me llegás a demostrar que es un romboide, buenísimo, genial, pero todavía no. Me conformo con los triángulos. ¿Está? Le dejo estas dos cosas para el martes. Vamos a terminar esta demostración. Tenemos que demostrar que F es congruente con F, bueno, no sé, después le ponemos otra letra acá. Y ver que los ángulos opuestos del paralelogramo son congruentes. Eso solo, ¿está? Sí. Después, seguramente que la clase que viene voy a tener otras letras. ¿Qué? ¿Por Okay. qué? ¿Por qué sería difícil demostrar que eso es un romboide? No, una vez que compares los triángulos ya está. Ya sale lo del romboide.